Entonces, ya estamos grabando. Vamos a hablar de tres cosas hoy. La primera es sobre algo que solo enuncié al final del encuentro anterior y que no desarrollé, justamente porque ya estábamos ahí a las 8 en punto, y tiene que ver con la dimensión transdiscursiva de las acciones rituales. La segunda tiene que ver con la dimensión tensional escritura-escritura de las acciones rituales también. Y lo tercero tiene que ver con el ejercicio evaluativo final, porque este es nuestro último encuentro como grupo en esta electiva. Entonces, esos son, digamos, los tres aspectos que trataremos hoy. Por favor, Linda, buenas noches. Perdón que no te haya saludado todavía. Hola a todos, buenas noches. Ok, gracias, Linda. La sesión se está grabando. Yo comparto el material después en el grupo para que lo tenga. Bien. Y como siempre trataré de no pues extenderme demasiado en el tiempo para no quitarles así tanto de su tiempo y de su espacio que compartir con la familia en la noche de hoy. Y obviamente hacer otras tareas. Primero, recordemos que, de acuerdo con lo que habíamos estado hablando en la clase anterior, hola Andrés, de acuerdo con lo que habíamos estado hablando en la clase anterior o en el encuentro inmediatamente anterior, al menos para Foucault, la dimensión transdiscursiva o la transdiscursividad en el caso de los discursos aplica más a prácticas sociales, a temas de pensamiento colectivo en una sociedad, a posiciones filosóficas y políticas también. Y la autora que habíamos tomado como referente que englobaba la posición de Roland Barthes, de Foucault y de Agamben, ella consideraba, incluso algunas de sus alumnas, que básicamente la transdiscursividad como noción o como concepto no es excluible de la literatura, que se puede pensar también para el plano literario, para los discursos literarios. Entonces, yo quiero volver un poco sobre eso para conectar, digamos, esa reflexión con lo que son los ritos. Recordemos que los ritos, según los conceptos que vimos, podemos ubicarnos en un concepto más que en el mío propio, en el de Rolando Díaz Cruz. Son unos sistemas o unos conjuntos de acciones de carácter social que engloban a determinadas comunidades que tienen que ver con los imaginarios y con las prácticas y con los pensamientos y obviamente con las acciones de determinadas comunidades. Y esos sistemas de acciones se ponen en práctica justamente, uno, porque vienen de unas tradiciones, o sea, generalmente no son cosas inventadas de momento o creadas eventualmente, sino que vienen de unas tradiciones. Dos, se cree firmemente en ellas por la comunidad en pleno o por buena parte de la comunidad, o por una parte a veces pequeña de las comunidades también puede ser. Y tres, se cree que esas acciones, que esos conjuntos o sistemas de acciones tendrán un efecto en la comunidad. El efecto en la comunidad puede ser incluir como adulto a un nuevo miembro de la comunidad, a una nueva miembro de la comunidad. También puede ser transformar
aspectos de la vida de la comunidad o de la sociedad más compleja, en el caso ya no de comunidades tribales, sino de naciones y de estados-naciones. Entonces, ahí hay unos tres factores que son importantes, es decir, uno, el elemento tradicional, dos, la firme creencia, y tres, la posibilidad de futuro que dan los ritos en un sentido amplio, como sistemas de acciones que comprometen al conjunto de la sociedad. En la mirada de Rodrigo Díaz Cruz, yo estoy haciendo en el día de hoy, si se dan cuenta, también por eso quería grabarlo para ustedes y un poco para mí. En la mirada de Rodrigo Díaz Cruz, es importante dejar claro que los ritos nunca son individuales. Los ritos siempre son colectivos, grupales, comunitarios. Es decir, son más bien dimensiones o prácticas que tienen más que ver con unas dimensiones no tanto micro, sino medio y macro sociales. Eso es importante en el caso de los conceptos de rito o del concepto de rito que defiende Rodrigo Díaz Cruz. Y también de alguna manera es el concepto de rito, o esa parte aplica al concepto de rito que está presente en el libro con el libro que resultó de la investigación para mi tesis de doctorado. ¿Qué diferencia la obra de Rodrigo Díaz Cruz con el libro mío? Esencialmente que él ve, discúlpeme por favor, se me va a descargar el computador y voy a conectar. ¿Qué diferencia la obra de Rodrigo Díaz Cruz desde el punto de vista de la definición de rito con respecto a la definición que yo he manejado? Y es algo muy sencillo. Yo, de alguna manera, reduzco el concepto de rito a prácticas religiosas y Rodrigo Díaz Cruz, en una mirada, si queremos, mucho más contemporánea, abre el concepto de rito a prácticas religiosas y también prácticas sociales más allá de lo exclusivamente religioso. Y en ese sentido, me parece útil pues dejar esas claridades. Estas claridades ya yo las hice en algún momento del espacio académico, del desarrollo de la electiva. Sin embargo, lo estoy, digamos, retomando acá. Ahora bien, desde el punto de vista de, o sea, partiendo de ese concepto de rito, con estos rasgos que yo acabo de, digamos, de mencionar, es importante para mí decir lo siguiente. Los ritos, al final de cuentas, son sistemas de acciones que operan como discursos transdiscursivos o sistemas de acciones profundamente transdiscursivos. ¿Por qué? Porque en esencia, aquello tradicional, ¿sí? Es un saber, es un conjunto de prácticas sociales y culturales que al cabo genera unas creencias compartidas, unas creencias que hacen que cuando uno lo mira desde el punto de vista religioso puede ser algo como pues la fe, ¿no? Esas creencias y en el caso específico de las religiones, la fe en algo en concreto, esos sistemas de creencias generan unos discursos, o mejor dicho, se sustentan en unos discursos. Y lo que hacen los sistemas de acciones rituales, al final de cuentas, es compartir, revivir y redimensionar aquellas creencias que vienen de unas prácticas tradicionales de la comunidad que se han fortalecido en el presente y
lo que hace es integrar tradición con fenómenos del momento, al final de cuentas. Y eso genera unas pervivencias discursivas o unas condiciones de transdiscursividad. Es decir, la transdiscursividad, al final de cuentas, ¿qué cosa es? Es la renovación y la pervivencia funcional de determinados discursos. Sean esos discursos políticos o sean religiosos, por ejemplo, o sean académicos, o sean al final de cuentas también literarios, haciéndole caso a la doctora Moure, argentina. Entonces, al final de cuentas, lo transdiscursivo alude a aquello que un grupo grande de personas, una comunidad, sea una comunidad cultural, una comunidad científica, una comunidad de género, etcétera, cree, asimila y hace pervivir, ¿sí? Y ese sentido, por eso se llama transdiscurso, porque pasa de un momento a otro, se renueva, porque existe una profunda convicción en eso, una profunda creencia, un profundo compromiso en eso. Entonces, hoy, por ejemplo, y en ese sentido es que yo siento que la noción de transdiscursividad es aplicable a los sistemas de acciones rituales vistos como grandes acciones o sistemas de acciones pervivientes dentro de una sociedad, abrazados por distintas generaciones, calorizados por mayorías, a veces no por tantas mayorías, porque igual recuerden que pueden haber ritos que pertenezcan a grupos más reducidos de una comunidad determinada, ¿ya? Entonces, así como hay, digamos, ritos de iniciación masculinos que son no como saltar el toro, que es comunitario, es abierto, ¿sí? Hay unos ritos de iniciación en pueblos tradicionales que son más bien más cerrados, más secretos. Entonces, digamos, en este caso, los que son netamente femeninos, pues solo las mujeres los ven y participan de ellos. O los que son masculinos, solo los hombres los ven y participan de ellos. Y el resto de la comunidad, no. Incluso puede ser que en ritos, en algunos pueblos del mundo, en ritos de paso, que sean masculinos, por ejemplo, se excluya a mujeres ya muy viejas, a pesar de su saber ancestral, y que en ritos masculinos en otras partes del mundo también se puedan excluir a hombres ya muy viejos, a pesar de sus saberes, de que son pues depositarios de unos conocimientos muy valiosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, es que yo pienso que lo transdiscursivo también es aplicable no solo a aquellos discursos y a aquellas acciones sociales, políticas, intelectuales, literarias, etcétera, sino también a aquellos discursos sostenedores de prácticas rituales o de prácticas que podemos ver o que podemos entender como prácticas rituales. En ese sentido es que quería, digamos, volver sobre este tema porque no lo desarrollé realmente hacia el final del encuentro anterior y me parecía importante dejarlo claro, digamos, porque es una idea muy mía, porque es una idea que sostiene esta electiva en la que felizmente ustedes se inscribieron. Y a la que han podido asistir o a la que han asistido. Entonces, yo me parece importante decir estas cosas muy claramente y que quedaran grabadas, ya que no las tengo escritas, que quedaran grabadas por si de algo les sirve alguna vez. Entre otras cosas porque en APA 7 o en la norma APA 7 uno puede usar como referencia también aquellas cosas que diga un docente en una conferencia, en un encuentro, en una clase, tanto como usar lo que conversamos informalmente con alguien. Hay maneras de
usarlo y de referenciarlo según APA 7. Entonces, desde ese punto de vista me parece también útil hacer estas claridades. Yo creo en otro orden de cosas que es importante, tal vez ejemplificar algo. Hoy me acaban de informar, hoy me informaron y me enviaron la comunicación de que el trabajo de grado de Lorena Novoa López resultó meritorio y que yo creo que ahí hay un ejemplo de una apropiación transdiscursiva. Quienes quieran leer el trabajo de grado, pues ya está en el repositorio institucional. Sin embargo, pues yo igual lo tengo y puedo compartirlo. Quienes en algún momento, si no quieren meterse en el repositorio y descargar lo que se puede hacer, entonces me lo piden a mí y yo con mucho gusto se lo comparto. Recordemos sobre qué trabaja Lorena Novoa López, cuál es su tema. Su tema es el empoderamiento político de los cuerpos trans que participaron en el estallido social de 2021. Ese es, digamos, su tema. Puede que no esté anunciado así, no recuerdo cómo está anunciado. Y cuando uno lee todo el, digamos, el texto de Lorena, uno se da cuenta de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su posición política, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las apropiaciones que ella hace de discursos, ¿sí? Que son más bien discursos de carácter político apropiados, generados, apropiados y reproducidos por políticos e intelectuales y maestros y artistas un poco más ligados a las corrientes de izquierda. Uno puede no estar de acuerdo, ¿sí? Incluso si uno estuviera en desacuerdo con análisis que hace Lorena. Hola, Oscar. Confío que estés bien. Gracias por venir. Y uno puede no estar de acuerdo con ella. Sin embargo, con múltiples cosas que ella allí plantea, incluso con el trabajo en sentido general, ¿sí? Incluso con análisis que ella hace, uno puede estar en desacuerdo. Sin embargo, lo que uno no puede, digamos, negar es que es un trabajo que se apoya en los tránsitos discursivos, que sustentan las expresiones políticas y las performatividades que durante muchas décadas han venido, digamos, reclamando, ya te doy la palabra, Yufrani, han venido reclamando espacios, intentando generar nuevas posibilidades de participación y de existencia social de grupos no favorecidos, ¿sí? De grupos que no se atienen a la acumulación de capital, que no son privilegiados en las sociedades capitalistas contemporáneas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ella se apropia y aporta a una corriente transdiscursiva, ¿sí? Que tiene una fuerte conexión política y que también tiene muchos autores, múltiples miradas, múltiples contradicciones, orientaciones, ¿sí? Variadas. Sin embargo, me parece, digamos, importante reconocerlo así. Y me parece importante también decir, cosa que incluso a mí como director de ese trabajo de grado me satisface un poco, y es que el evaluador externo que ella tuvo, aprobado por la maestría, propuesto por mí y aprobado por la maestría, no es un evaluador externo que se acoge a esos transdiscursos, ni como sujeto político, ni como intelectual.
en modo alguno, en modo alguno. Entonces, lo que yo creo que hace mucho más pues valioso ese meritorio que le entregaron a ella. Yufrani, por favor. Sí, maestro, tenía como dos preguntas. La primera era si esa transdiscursividad se podría llevar al ámbito de las prácticas artísticas y en mi caso plásticas, porque pues siento que pues uno no está inventando el agua tibia, sino siempre está creando sobre procesos que ya otras personas han hecho. Y la otra pregunta era si definitivamente no hay posibilidad de matar al autor como sugiere Barthes, sino siempre va a haber es una transformación. O sea, se cambia como ese relacionamiento de poder del autor sobre el observador, el espectador, el lector. O sea, no hay posibilidad de matarlo realmente, sino siempre se va a transformar, ¿verdad? Ok, yo creo que en efecto el autor ha muerto, pero para ser transformado, ¿no? Básicamente. Como también creo que cada uno de nosotras y nosotros como seres humanos morimos y nos transformamos, pervivimos en la herencia genética y en la herencia genética que dejamos en nuestros hijos y en sus descendientes, y también pervivimos en aquello que enseñamos, seamos exclusivamente padres o tengamos otras padres, madres, obviamente, o madres y padres, y tengamos otras profesiones en la vida. Yo creo que eh, la posición de la muerte, transformación del autor es una posición profundamente dialéctica, ¿ya? Que yo comparto y que se la debemos en efecto a la filosofía materialista, dialéctica e histórica, al final de cuentas. Aunque no exclusivamente, porque la filosofía dialéctica no solo es materialista, también hay otras miradas en filosofía que son dialécticas y no exclusivamente materialistas. Entonces, eso, digamos, es lo primero. Y lo segundo eh, es esto, lo segundo que responde lo primero que tú preguntaste o que has comentado. Desde mi punto de vista, la noción de transdiscursividad se planteó por Foucault tal vez un poco limitada, más a los discursos sociales y políticos e incluso filosóficos. Eh, Sin embargo, yo creo que aplica a la literatura y a otras expresiones artísticas también. No solo porque eh, ahora me acuerdo de algo que le leí a José Martí, el gran cubano del siglo XIX, y el siglo XIX es el siglo de oro de la cultura cubana. Lo sigue siendo todavía. Eh, Él escribió alguna vez algo que dice, las cosas, bueno, todo está dicho ya, pero las cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas. Entonces, desde mi punto de vista, en efecto, todo está dicho ya. No solo a la altura del siglo XIX, desde mucho antes todo está dicho ya. Sin embargo, eso que Martí llamaba sinceridad, yo creo que hace parte con mucho del ser que es cada quien, de la esencia particular que vive en Yufrani, en Claudia, en Ivonne, en Luis, en Camilo, en Linda, en Andrés, en Oscar y en Pedro, obviamente. Entonces, yo creo que al final de cuentas el camino de la vida y el camino como artista y como profesional en general es encontrar esas esencias, las conexiones anteriores y poder decirlas, plantearlas, darles una determinada forma. Ahora, cuando la creación tuya como artista plástico
se inserta transdiscursivamente cuando se conecta con unas tradiciones que ya fueron convertidas en discursos. Es decir, no es una tradición o no es un hacer, digamos, completamente nuevo, sino que es un hacer que tiene unas raíces. Y esas raíces han generado determinados referentes que han sido claves y que otra gente retomaron, le pusieron su propio sello. Y después Yufrani continuó, o en el espacio, en el momento en el que Yufrani vivió, pues retomó esas cosas y también hizo sus propios aportes. Y en la historia de las artes plásticas y visuales, alguien lo decía en la clase anterior, en el encuentro anterior, el cubismo no podemos pensarnos la pintura del siglo XX y lo que va al XXI sin los aportes del cubismo. Lo que pasa es que cuando uno comienza a profundizar, y Yufrani lo debe saber muy bien, hay elementos anteriores del cubismo en otras creaciones. O sea, puede que no sea del todo nuevo. Y cuando nos podemos a profundizar en determinados elementos, Camilo lo sabe mejor que yo, de la morfología musical, hay determinadas formas que han ido emergiendo y sin embargo tienen unos antecedentes en algunas formas musicales anteriores. Entonces, yo lo que creo que es importante es pues sentirnos parte de la vida, del flujo del universo. Yo tengo una manera muy personal de decirlo, pero eso es exclusivamente mío. Me gusta creer que no soy nada más que una partícula de polvo en el universo. Entonces, o incluso menos que una partícula de polvo en el universo. Entonces, cuando, digamos, si uno como ser humano entiende esas dinámicas en la propia vida, pues yo creo que uno se conecta mejor con los antecedentes y también con las continuidades, ¿no? Con el futuro. Y como un artista al final de cuentas no es. El otro día Peñuela publicó algo que yo creo que en lo que tiene toda la razón. Él decía, un artista no es ni un hombre ni una mujer, ¿sí? Un artista es un pueblo. Pues claro, un artista es al final de cuentas un creador, incluso maestro de artes, es al final de cuentas una síntesis de montones de hombres y montones de mujeres. Y desde ese punto de vista, claro, que en las artes plásticas y en cualquier otra expresión artística nos podemos apropiar de discursos anteriores, reinventarlos y darles continuidad. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo creo también. Espero haber respondido, aunque sea parcialmente, tu pregunta, Yufrani. Eso es lo que creo también que ocurrió entre autores como, por ejemplo, Alejo Carpentier, el cubano, el colombiano Gabriel García Márquez, e Isabel Allende también, y otras y otros autores. Yo creo que otras y otros muchos autores. Y si uno se pone más a mirar un poco antes, también en el propio Juan Rulfo, el mexicano. ¿Sí? Porque, digamos, en América Latina hemos tenido una literatura, si nos ubicamos en las dos novelas, en el relato y en la novela de Juan Rulfo, que uno de ellos está en Netflix, convertido en audiovisual, uno se da cuenta que son creaciones literarias y bueno, y después audiovisuales, que están hablando de una realidad que no es que no exista en otros lugares, sino que esa realidad de marginación extrema, de pobreza extrema, de creencia en lo tradicional, porque
se nos convierte como en zonas de esperanza para poder estar vivos y manejarnos cotidianamente en estas realidades tan extrañas que tenemos en América Latina, en todos los países de América Latina, incluida Cuba, obviamente. E incluidos aquellos países de América Latina que están bastante bien desde el punto de vista socioeconómico, como pues un lugar que yo conozco, la Guayana Francesa, que es un departamento de ultramar de Francia. Bueno, ya no se llaman departamentos de ultramar, ahora se llaman territorios. Antes se llamaban departamentos de ultramar. Entonces, lo que ocurre es que incluso en esos territorios de América Latina, que son pues extensiones de Europa, los niveles de tensión social y a veces de precariedad social y de corrupción social son grandísimos. Superan con creces a los países a los que pertenecen. Entonces, esas realidades en América Latina, marcadas por unos siglos de violencia y marcados por unos sistemas de creencias amalgamados entre creencias de los pueblos originarios, creencias de los pueblos afro, creencias de los pueblos pobres, muchas veces campesinos, venidos de España. Todo eso nos ha generado digamos, unas literaturas muy particulares, unas visiones del mundo muy particulares, ¿no? Porque primero están las prácticas culturales y las visiones sobre esas prácticas culturales. Después están las creaciones literarias, obviamente musicales, plásticas, danzarias, etc. Y todo eso en determinado momento, ¿sí? Del siglo XX, Alejo Carpentier lo definió como lo real maravilloso. El término es del escritor cubano Alejo Carpentier. Lo real maravilloso. Es decir, él consideraba que él hacía una literatura derivada de, sobre, acerca de, alrededor de, relacionada con lo real maravilloso. Relacionada con lo real maravilloso. Y cuando uno lee el final de esa novela, también uno piensa, por ejemplo, en Carlos Fuentes y en su novela Gringo Viejo, ¿sí? Cuando dice, nada, que un hombre puede morir, estar colgado de un puente y estar asistiendo como un personaje exterior a su propia muerte. Con lo cual, obviamente, está aludiendo no solo a un fenómeno cultural, sino también a un fenómeno psicológico profundamente estudiado, además, que es el desdoblamiento. Entonces, cuando uno piensa en esas tradiciones, que repito, Alejo Carpentier lo conceptualizó como lo real maravilloso, después lo conecta rápidamente, muy fácilmente con el realismo mágico, ¿sí? Como ha sido definido pues la obra de García Márquez y otras concomitantes. Entonces, toda esa tradición de real maravilloso, realismo mágico y sus particularidades, incluso sus derivaciones, incluso sus llevadas al cine y a los audiovisuales. Entonces, básicamente, ahí hay una transdiscursividad operante. Una transdiscursividad operante. Es decir, no cesada, que difícilmente la vamos a abandonar. Y obviamente, ¿cuál es el género que más conectamos con el audiovisual? El género que más se conecta con el audiovisual sabemos que es la literatura y concretamente la novela. Es el que más se conecta con el audiovisual. Curiosamente no es el teatro, es la novela.
porque las estructuras narrativas del cine, por ejemplo, y de la novela son muy cercanas, muy cercanas. Entonces, ahí hay una conexión transdiscursiva operante. Ahora, ese es de América Latina. Incluso de la América Latina, hispanohablante, no del angloparlante, no de la francoparlante, ¿sí? No tanto de la lusoparlante, aunque también se puede conectar con creaciones literarias del Brasil, por ejemplo. Eso es lo que puedo, digamos, decir sobre este primer punto. Empecé a las y 40, a las 7:16 estoy terminando el primer punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Inquietud, duda, contradicción, obviamente. Yufrani, ¿estás de acuerdo con, creo que mi larga respuesta ya? Sí, profe, totalmente. Ok, segundo aspecto. ¿Por qué siento yo que los conceptos o que los ritos, las acciones rituales, o como a mí me gusta decir, los sistemas de acciones rituales en su carácter social y cultural, y no tanto individual, aunque por mi conexión con el mundo de la antropología no puedo desdecir de lo propuesto por muchos autores que desde la etología han defendido que los ritos también pueden ser individuales, ¿no? Entonces, incluso muchos etólogos, algunos etólogos han dicho que mientras yo hago unos ritos individuales, por ejemplo, de aseo, otras personas en la misma sociedad también lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces, ahí hay unos, también es un tema para mirar, pero eso es más de, digamos, de otro campo, que es el campo netamente de la etología. Entonces, quiero continuar hablando sobre por qué yo siento o por qué creo que los sistemas de acciones rituales en su dimensión sociocultural, obviamente, también expresan la atención escritura. Recordemos que lo que tiene que ver con la atención escritura es una propuesta que viene de la filosofía, no tanto de las artes. Es algo mucho más, y no propiamente, digamos, de la literatura, por ejemplo, ¿sí? Es algo que viene más de la filosofía y que de algún modo está conectado también con estos aspectos de la transdiscursividad, con la idea de la muerte del autor, de la construcción, reconstrucción de discursos, ¿sí? Y el ver al autor, pensarse al autor, al creador, en líneas generales, como un gesto social, ¿ya? Entonces, recordemos que eso viene fundamentalmente del filósofo francés Jean-Luc Nancy, que vivió entre el 26 de julio de 1940 y el 23 de agosto de 2021. O sea, vivió 81 años y tuvo una vida, creo que muy prolífica como filósofo, y algo que a mí me conmueve mucho en el caso de Jean-Luc Nancy, muy marcada por la enfermedad y la muerte. Recuerden que él, en determinado momento de su vida, bueno, de su vida ya con determinado reconocimiento intelectual, ¿no? Y creo que, no sé si ya tenía
uno de los 2 doctorados que él alcanzó. Él tuvo que cesar actividades por una enfermedad del corazón y le hicieron un trasplante de corazón, y al mismo tiempo que se estaba recuperando de una cirugía de trasplante de corazón, estaba batallando contra un cáncer. Y yo siempre he sentido que, digamos, cuando él salió de ese proceso ya era otro Jean-Luc Nancy como ser humano y como filósofo, realmente. Entonces, ahora, yo siempre he sentido que tal vez haya sido el evento más trascendente para ese ser humano y para ese gran intelectual. Haber pasado un largo periodo de batallas contra 2 severas enfermedades que podían haberlo aniquilado en corto tiempo, una de las 2. Y sin embargo se repuso, llegó a los 81 años y bueno, se alejó un poco más, vamos a decir, más de la vida social, académico-social, sin dejar de ser docente. Y se dedicó mucho más a escribir, a generar un pensamiento muy, muy, muy particular y a comunicarlo a veces no en un curso, ¿sí? No en un largo curso, sino en un corto ciclo de conferencias, en una conferencia, en un escrito corto. Ese tipo, digamos, de respuestas ante la muerte y de adaptaciones a la sobrevida, yo siempre lo he visto como algo muy particular en el caso del ser humano y del intelectual que es Jean-Luc Nancy. Hay 2 aspectos. Él escribió sobre muchas cosas, como seguramente ustedes saben. Hay 2 aspectos de su trayectoria, incluso escribió sobre artes y sobre política. Hay 2 aspectos de sus escritos que yo resalto, retomo sobre todos los demás. Uno es el primero, el que lo hizo trascender, el que ubicó su nombre. Y otro es el que de alguna manera le dio continuidad a ese primer aspecto, a ese primer gran tema de su producción. El primer gran tema de su producción es lo que lo hizo, lo que le dio un gran reconocimiento, es lo que tiene que ver con la comunidad, con el concepto de comunidad, con la noción de comunidad, con el estar en la comunidad, ¿sí? Entonces, a fines de los 80, él publica un libro que tiene que ver con, ¿qué se llama? Pues, se ha traducido como la comunidad inoperante o algo así. Y ese es un libro donde él analiza un aspecto que está muy presente en los seres humanos, en general, ¿sí? Que es la nostalgia por el pasado. Pero no la nostalgia por un pasado, digamos, edulcorado, sino la nostalgia por la vida en comunidad, por una pasada vida en comunidad. Recordemos que hay montones de especies que son sociales, ¿no? Montones de especies son sociales. Y otro montón de especies no son propiamente especies sociales, ¿no? Sino que los individuos viven más bien en solitario. Sin embargo, la especie nuestra, Homo sapiens sapiens, es una especie profundamente social. Y como somos profundamente social y tenemos un pensamiento tan desarrollado y una capacidad simbólica ligada al pensamiento tan profundamente desarrollada, hacemos cada una de nuestras vidas con unas conexiones muy fuertes con el pasado. Entonces, claro,
Para Jean-Luc Nancy es importante, siempre fue, en ese libro es muy importante, fines de los 80, preguntarnos o preguntarse, ¿qué sentido tiene vivir en comunidad? ¿Y por qué los seres humanos pensamos en comunidades pasadas? Ya no el individuo, sino los grupos sociales, ¿sí? Ya no porque alguien de mi edad, pues pensamos en cómo era la comunidad o vivir en comunidad antes, cuando yo era más joven o estaba iniciando la adultez, sino como grupos humanos y a veces como sociedades más amplias, incluso como naciones. Tenemos el discurso, construimos, hacemos circular y redimensionamos el discurso, ¿sí?, de una comunidad anterior. Los Estados Unidos que fuimos, ¿sí?, hacer América grande otra vez. La comunidad más apegada a la naturaleza de siglos anteriores. Entonces, realmente es un libro. Yo siempre veo ese libro de Nancy, que es el libro que lo catapultó, vamos a decirlo de esa forma, como un libro muy ligado al pasado, a las nostalgias del pasado, a esas reminiscencias que los seres humanos, tanto como individuos, como grupos y como sociedades, es decir, como especie, tenemos. Y vamos con ellas por el mundo. Digo, vamos con ellas por el mundo, y me acuerdo de una gran actriz cubana llamada Raquel Revuelta, muerta ya hace tiempo, y que ella en algún momento dijo algo en una entrevista que yo usé para unas notas a un programa de una obra de teatro que yo asesoré, y ella decía, vamos por el mundo con nuestro retablo de maravillas, es decir, con esa memoria. Y la memoria muchas veces puede ser bien abocada a la maravilla, también un tanto traicionera. Y también la memoria es muy creativa, ¿eh? Es profundamente creativa. Sobre ese tipo de cosas también hablan Nancy en La comunidad inoperante. Su segundo tema, su segunda pasión filosófica, deriva de la primera. Eso también me parece muy coherente, muy orgánico en su obra, profundamente orgánico en su obra. Y se expresa, aparece en los siguientes 3 libros. Un pensamiento finito, de 1990, El sentido del mundo, de 1993, y Ser singular plural, de 1996. Aquí retoma la idea de comunidad en estos, pero profundiza, crea otros matices, mira otras vertientes, ¿sí? Y en estos es muy claro, muy claro, muy claro su conexión con Heidegger. Tremendamente claro. Y todas esas preocupaciones sobre el ser de las cosas, es decir, las preocupaciones ontológicas que están presentes en la obra de Heidegger. Ahora, en estos 3 libros, de lo que está hablando, de lo que está cuestionando, de lo que se está preguntando, o acerca de lo que se está preguntando, Nancy es no solo del ser, sino del ser con y del ser en. Es decir, cómo yo soy un ser en este mundo extraño, cambiante, donde ya la soledad se ha impuesto, donde, bueno, en un día como hoy que no hay agua y también la ciudad debe estar un tanto caotizada, podemos hacer este encuentro.
Sin embargo, no es un encuentro cara a cara. ¿Cómo ser con otros en un mundo cada vez, cómo ser en comunidad en un mundo cada vez más cambiante? Por eso, sobre todo en el último de los tres, ser singular, plural, a mí me parece, realmente me conmueve mucho las preguntas que él se hace, porque es un libro que llama, que intenta, que nos quiere decir que una de las cosas, de los retos más importantes que tenemos, al menos quienes intentamos pensar y hacernos preguntas, independientemente de nuestros talentos y de nuestra formación, es que él se plantea que es indispensable repensar el nosotros. Y tú, para repensar el nosotros, tienes que repensar el ser. Por eso su preocupación es el ser con. No es el ser, es el ser con. El ser en. El ser donde. Sí, es unas dimensiones múltiples del ser, más nunca del ser en exclusivo, ¿sí? Sino con mucho del ser en relación con los demás y atravesado por un mundo que no nos imaginábamos, que tal vez no nos imaginábamos. Ok, creo que algunos visionarios sí pudieron ver venir, pero en los placeres del mundo material tal vez no todas y todos identificamos oportunamente. Entonces, en uno de esos tres libros, el primero de los 90, de él, que es Un pensamiento finito, es donde él desarrolla la tensión escritura-escritura. Yo les compartí el texto. Después de haberlo compartido me di cuenta que pues, estaba lleno de mis marcas. Y pues a mí no me molesta que vean mis marcas, solo me excuso porque pues si otra gente encuentra otros lugares importantes, pues que los marque y nada más. Entonces, yo lo que creo que es importante es, llegado a este punto, poder retomar la síntesis, o perdón, buscar esos fragmentos en lo que él desarrolla más o más claramente, mejor dicho, la tensión entre lo escrito y lo escrito, que para mí es tan importante y que le ha dado mucho sentido a esta electiva, porque yo creo que los sistemas de acciones rituales no solo son sistemas de acciones socioculturales apegados a la noción de transdiscursividad, sino que también están montados sobre la tensión escritura-escritura. Entonces, primero voy a compartir pantalla para ubicar esos fragmentos que yo encontré donde creo que es muy clara su mirada alrededor de esta tensión. ¿Estamos viendo mi pantalla, por favor? Sí, ahí se está. Sí, se ve. Ok. Sí, señor. La tensión escritura la encontramos en Un pensamiento finito de Jean-Luc Nancy. Aquí hay unos fragmentos que yo creo que son muy claros. Para mí son los más claros. El sentir no siente nada. Disculpen, esto, pues, bueno, la palabra no es disculpa. Recuerden que estamos leyendo a un filósofo, ¿no? Y ahí la cosa es tanto más complicada. El sentir no siente nada si no se siente sentir. Del mismo modo que el comprender no comprende si no se comprende comprender. La escritura, es decir, el pensamiento, lo que está entre corchetes es mi
Lo que está entre corchetes es lo que yo eliminé y lo que yo fui agregando, ¿no? Para entenderlo mejor. La escritura, es decir, el pensamiento, el texto, la comprensión en determinada lengua, escribe, es decir, deja por fuera de la escritura. El sentido, en tanto, inscribe, coloca dentro de la escritura significaciones. Yo quiero preguntar, por favor, me pueden ir respondiendo, me pueden ir interrumpiendo. Si para ustedes es clara la diferencia, dicha con sus palabras, con las palabras de cada quien, ¿eh? Aquí no hay que citar a nadie. Pues yo estoy leyendo esto, pero pues yo no soy tanto de estar citando, ni agarrándome hacia la fuerza de las palabras de un autor o autora. Si ustedes tienen clara la diferencia entre significado y sentido. Si para ustedes está clara y desde dónde tienen esas claridades, por favor. Me lo pueden ir diciendo o me lo pueden escribir en el chat, en fin, como cada quien guste. A mí no me molesta que me interrumpa. Repito, la escritura, el pensamiento, el texto, la comprensión en determinada lengua, escribe, con X, deja por fuera de la escritura el sentido. En tanto, inscribe, yo hubiera puesto una coma después de sentido, en tanto, inscribe, es decir, coloca dentro de la escritura significaciones. Ella, o sea, la escritura, escribe, deja por fuera el sentido, es decir, que muestra que eso de lo que se trata, es decir, la cosa misma, está fuera del texto. Esa cosa misma tiene lugar fuera de la escritura. El referente, todo esto es tomado del autor, no se presenta como tal, sino por la significación. Pero ese afuera, todo entero escrito en el texto, es decir, todo entero escrito en el texto, es el retiro infinito del sentido por el cual cada existencia existe. Colegas, permítanme hacer una digresión. Yo creo que no he informado, es que me vino a la mente ahora, hablando de lo que está por escrito y lo que queda escrito. Yo no les he informado que ya todas y todos ustedes aparecen en el sistema de gestión académica inscritos en esta electiva y que en consecuencia pueden evaluar a sus profesores, aunque ustedes sean de una corte en la que no aparecían ahí oficialmente para hacer evaluaciones. Yo no sé si, creo que yo no se los había dicho y no sé si otros profes ya se lo informaron, pero pueden entrar a hacer evaluaciones porque ya ustedes aparecen oficialmente en los listados de cada asignatura que estén cursando. Bien, ahora lo que no recuerdo es hasta cuánto pueden hacer evaluaciones de sus profes, eso sí no lo recuerdo, al menos en este momento. Me disculpo por la digresión, ¿bien? Repito, el referente no se presenta como tal, sino por la significación. Pero ese afuera, o sea, todo entero escrito en el texto, es decir, todo lo que un texto deja por fuera, es el retiro infinito del sentido por el cual cada existencia existe. Escrito no es una palabra de la lengua, no está en francés, no está en español, y tampoco la puede fabricar, como lo hago aquí, sin ser irritado por su barbarismo. La palabra escrito en sí misma no escribe nada, ella no deja por fuera nada, más bien hace un gesto desviado para indicar eso que debe escribirse en el pensamiento mismo, siempre incierto de la lengua.
A mí eso me parece una genialidad. Perdón que lo diga así. Creo que es genial. O sea, lo escrito no escribe cosa alguna, sino que solo llama la atención sobre algo que ha quedado por fuera. La desnudez de la escritura es la desnudez de la existencia. La escritura está desnuda porque escribe, es decir, deja por fuera elementos de la existencia. La existencia está desnuda porque es o porque queda escrita. Las obras completas tan preciosas y necesarias provocan una molestia. Ellas comunican completo lo que no fue escrito sino a pedazos y ocasionalmente. El resbalamiento finito de una inscripción de la finitud. Se descarga ahí un goce infinito, un dolor, una voluptuosidad tan reales que tocarlos, es decir, leerlos de forma escrita, nos convence enseguida del sentido absoluto de su no significación. Este es, digamos, para mí, los fragmentos donde está mucho más claro esa mirada de él. Ahora, un filósofo que se ha venido preocupando por la comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿Y por qué anhelamos las comunidades pasadas y no las comunidades futuras? Un filósofo que hasta ese momento se ha venido, bueno, pues está en la construcción, en el debate, de qué cosa es ser, de qué cosa es, y después lo dice 2 libros más adelante, qué cosa será ser con, ser en, ser desde, ser donde. Pues lógicamente se va a preguntar por qué en las letras, por qué en lo que textualizamos, por qué en lo que escribimos, por qué en lo que acuñamos, por qué en lo que validamos, reproducimos y legitimamos en el sistema de cualquier lengua, siempre hay cosas que dejamos por fuera. Y eso que está escrito es verdaderamente lo mejor de un autor. Esas canciones que escuchamos en los discos que se llaman o en los mix que hacemos en YouTube y en TikTok y demás, realmente es lo mejor, por ejemplo, de Shakira o de cualquier cantante. A mí me parece realmente muy llamativa la intención, muy seductora la intención, la disposición de él para preguntarse por lo que no está validado, legitimado, textualizado, convencionalizado, lexicalizado, ¿sí? O aceptado en el sistema estatutario de una lengua. Trátese de un autor, el que fuere, o trátese incluso de una transdiscursividad que supera la noción de autor. La pregunta me parece, la mirada en torno a esa tensión a mí me parece valiosa, muy valiosa, realmente muy valiosa. Y nada, yo no, porque pues yo no tuve que ver con eso, pero los maestros que construyeron la línea de la maestría de la que yo hago parte, viniendo yo de
línea que se desarticuló, igual me parece que tenían estas, que su inquietud es valiosa, ¿sí? Y que por eso me parece importante que la línea, digamos, exista y que se llame así como escrituras, es decir, que está por fuera de lo escrito, que es aquello que desnuda lo escrito, y goces transdiscursivos, porque frente a lo escrito, frente a la existencia de aquello que no se reconoce, que puede no estar legitimado en el sistema estatutario de una lengua, también en el sistema estatutario de un estar bien en la sociedad, tranquilamente, es muy posible que la única alternativa que nos quede es disfrutar de los goces transdiscursivos, ver cómo los discursos se conectan, se reconectan y generan otro tipo de cosas, ¿ya? Que puede que con el paso del tiempo le otorguen otro sentido a la existencia y otra función, pues, a lo que es estar vivo. Entonces, yo hice una pregunta hace un momento atrás. ¿Tenemos claro la diferencia entre significado y sentido? Como yo estaba compartiendo pantalla, no había visto el chat, ahora estoy mirando el chat. ¿Tenemos claro eso o no tanto? O si lo tenemos claro, lo podemos enunciar, por favor. Pues yo creo que, claro, o sea, el significado es como algo, bueno, según lo de las escrituras y esto que dice Jan Lugnac, sí es lo que, el significado es lo que es estable, ¿no? Lo que es un objeto y se puede enunciar. Mientras que el sentido es dinámico, ¿no? Digamos que tiene un movimiento y que no es, al contrario, el significado estático. Entonces pensaba eso, como que el sentido tiene una direccionalidad, pero el significado es estático. Es más o menos como lo que creo que es. Ok, gracias, Camilo. Gracias. ¿Alguien tiene otra idea que pueda compartir, por favor? Bueno, digamos que el significado tiene también unos signos, valga la redundancia, ¿no? Como que ya están preestablecidos en el lenguaje y también, digamos, por ende, tiene como algunas normas o reglas, no sé si decirlo así. Y, por ejemplo, pensaba, ¿no? Como en un significado de algún concepto. Entonces, digamos que ya hay como un parámetro ahí desde el lenguaje. Y el otro era el sentir, ¿sí? Es como, pues digamos, es mucho más profundo porque ya incluye como la corporalidad y el cuerpo desde diferentes contextos. Ok, gracias, Linda. ¿Alguien tiene otra mirada que quiera compartir? Pues, maestro, pues el significado tiene que ver sí con algo establecido y el sentido también tiene, diría yo, algo que yo le diría como un vector, es decir, que es variable, pero que al mismo tiempo ese sentido puede cambiar el significado de algo. Es como yo lo veo. Exactamente. Entonces, esta no es una dicotomía, sino que es una relación muy particular entre significado y sentido. Realmente viene de la lingüística. Recuerden que el libro de entrada de la lingüística es el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure y que se escribió en francés, si mal no recuerdo.
Entonces, y que, digamos, allí, entre otras cosas, se enuncia que la ciencia de los signos es la semiología, en francés semiologie, y que, nos toca, al menos en lingüística, diferenciar los significados de los sentidos. Entonces, cuando alguien dice la palabra casa, pues en nuestra mente empezamos a imaginar distintos tipos de casa. Casa es la asociación de unos sonidos, ¿no? Entonces, en nuestra mente comenzamos a imaginar casas, distintas versiones de casa, el apartamento en el que yo vivo ahora, en el que vivía antes, no sé. Y en otras culturas, dicho de otra forma, con las palabras que tengan para aludir a lo que en español llamamos casa, pues se imaginan cada quien su casa. Y eso viene a ser, lingüísticamente hablando, significado. Esa imagen que nos formamos a partir de la relación con un referente y además a tenor de un código lingüístico, es decir, de un sistema de la lengua que en nuestro caso es el español. Y cuando en el mismo código, en el mismo sistema de la lengua y con referentes más o menos similares, decimos, la casa es mía, la casa es alquilada, la casa se derrumbó, la casa fue vendida, la casa se heredó, la casa está en un litigio. Entonces estamos construyendo con base en ese significado, a partir de ese significado, sentidos múltiples, dimensiones otras. Y en efecto, muchas veces el sentido, pues los sentidos como las lenguas, ¿no? Son culturales y los significados son los significados como las lenguas son culturales y los sentidos son diversificaciones de los comportamientos y de las situaciones culturales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Esa digamos, tensión entre significado y sentido, él la usa para graficar, que repito, viene de la lingüística, y que también es desarrollada por la semiología, como ciencia que primeramente estudiaba los signos lingüísticos, y por la semiótica como ciencia que en principio estudiaba los signos digamos, en los temas visuales y terminó siendo una ciencia que estudia los signos en la vida social en general. ¿Ya? Entonces, él usa esa tensión entre signo y significado y sentido para decir que el significado tiene más que ver con la escritura, es decir, con aquello que aceptamos. Nos demos cuenta o no, pero que socialmente vemos como algo natural, ¿sí? Porque está ligado a unos códigos de ser, de permanencia, de entendimiento. Y ya, mientras que el sentido, para otorgarle sentido a las cosas en un mundo tan de comunidad inoperante, tan abruptamente cambiante, ¿sí? Tan de guerras y muertes, donde los medios de difusión masiva nos ayudan a naturalizar la barbarie que está ocurriendo en Gaza. Entonces, que sigue ocurriendo
a pesar de los gestos del mundo entero. Entonces, en ese mundo, realmente lo que queda escrito también es un dador de significados, de sentidos, mejor dicho. Y que tú, al final de cuentas, no te puedes quedar con las obras completas. O no te puedes quedar con lo que los medios te dicen exclusivamente. O para decirlo en colombiano, no puedes tragar todo entero, es decir, nada. Sino que eso es para mí es un dicho muy sapiente de esta cultura, ¿eh? Entonces, es importante, para mí tremendamente importante, que tengamos claro que la construcción de sentidos es, como acaba de decir Oscar, bien mutante. No fueron sus palabras. O como un momento antes dijo, tampoco fueron sus palabras lindas. O sea, que los sentidos son más de construcciones mutantes, variables, muchas veces arriesgadas, ¿ya? Y que esos sentidos, en la construcción de esos sentidos, lo que no se escribe, es decir, lo que queda al margen de las escrituras, de las textualizaciones y de las legitimaciones en los sistemas de la lengua, y obviamente en los sistemas de la visualidad también, y de la sonoridad. Pues es indispensable recurrir a ellos para ver los sentidos que desde allí se construyen. O cómo en esa oposición, en ese dejar por fuera, también hay en juego unas cualidades de sentido, sin las cuales los significados por sí solos no son nada. Entonces, también creo que hay una posición muy dialéctica, muy lúcida y profundamente dialéctica. Lo que es y lo que no es. El yin y el yang. O como querramos enunciarlo, ¿sí? O como querramos enunciarlo. También abierto a que en eso que queda escrito, que queda marginado, no solo hay un otro, sino que hay un montón, es decir, muchos otros. ¿Y esto qué tiene que ver con lo ritual? Yo creo que los sistemas de acciones rituales, ya esto me estoy acercando al final, los sistemas de acciones rituales, en su dimensión sociocultural, son, al cabo, sistemas de acciones que en su propia práctica legitiman lo escrito. Una buena parte de los sistemas de acciones rituales están hechos y se reproducen y se piensan y se convierten en acciones justamente para legitimar la integración del individuo al grupo, para legitimar estructuras de poder, para darnos tranquilidad. Desde el discurso mayoritariamente aceptado de cómo podemos estar en la vida. Esa es una parte de los sistemas de acciones rituales. Sin embargo, no nos olvidemos que en alguna clase hablamos de que los sistemas de acciones rituales muchas veces también contradicen el orden. Y desde lo aceptado, desde lo escrito, comienzan a legitimar lo escrito, lo no aceptado. ¿Por qué? Porque los sistemas de acciones rituales, al cabo, al final de cuentas, lo que están buscando es que nos comuniquemos, que tratemos de encontrar el espacio en el grupo, o el grupo pequeño dentro de un grupo mayor, o el sujeto adolescente
ya como sujeto joven, o el sujeto adulto fallecido ya como sujeto en tránsito a la ancestralidad. Entonces, los sistemas de acciones rituales, al final de cuentas, buscan la integración. Pero como buscan la integración, y no exclusivamente por su propia naturaleza, dependen de las estructuras de poder establecidas, muchas veces terminan buscando la integración desde lo marginal, desde lo escrito, desde lo que está por fuera. Si uno mira los performances que estudia Lorena en su trabajo de grado, sobre los que ella está aludiendo y sobre los que reproduce entrevistas de quienes protagonizan esas performances, etc. Al final de cuentas, ella está estudiando una acción performática conectada con ritualidades, ¿sí? Que legitiman cosas, cuerpos, prácticas danzarias incluso, no tan escritas todavía, sino que permanecen aún en los márgenes de la escritura, de lo que no es. Y el trabajo de grado lo que está intentando es decir, allí también hay unos sentidos. Y si no miramos allá, el sentido de sociedad, incluso el sentido del estallido social, no lo vamos a tener de una manera más amplia, incluso quienes tienen mi posición política. Es al final lo que ella está queriendo decir en ese trabajo de grado. Por eso repito, que yo creo que los sistemas de acciones rituales, desde una dimensión sociocultural, al final de cuentas, tienen una pata en lo escrito y otra, también muy dinámica, en lo escrito. Dudas, inquietudes, contradicciones sobre esto que acabo de plantear y que queda grabado y que yo le voy a enviar. Bueno, si no hay dudas, contradicciones, inquietudes, no veo manos levantadas o alguien que quiera hablar libremente, puedo, por favor, para concluir, hablar mi idea sobre el ejercicio final, que es el ejercicio que nos va a permitir generar una nota. Sí, está bien. Ok. Gracias, Camilo. Entonces aquí veo que estamos 8 estudiantes y el profe. Creo que solo me falta Cristian. Mi propuesta es esta. Quiero hacer una propuesta consecuente con lo que hablamos el primer día, o al menos cuando pactamos estar aquí y evaluar cómo vamos a evaluar. Recordemos esto, en la universidad tenemos una norma que dice que las materias en posgrado deberían tener 3 evaluaciones, si mal no recuerdo, exactamente. Y bueno, en el programa que yo entregué formalmente yo lo puse así, sin embargo yo pacté con ustedes hacer una sola evaluación. ¿Cómo yo pienso esa única evaluación? Nosotras tenemos la semana siguiente y la próxima para hacer un ejercicio evaluativo, que yo no quiero hacer un ejercicio evaluativo complejo ni engorroso en modo alguno. Sí tenemos 2 semanas para hacer esos ejercicios evaluativos y yo tengo por tarde el día 14, que creo que es sábado de junio, para
sí, el sábado 14 para cargar las notas de ustedes en el sistema. Y repito, ya no tengo que ingresarlas por otra vía, sino que ya están oficialmente allí. Y yo podré subir las notas de ustedes, cada profe podrá subir las notas de ustedes y ustedes podrán ya evaluar a sus profes. No sé si lo estoy diciendo ya muy tarde. Entonces, lo primero que me gustaría es que cada ejercicio evaluativo fuera un ejercicio dialogante e individual, o sea, cada quien conmigo. No tiene que ser en grupo. 2, me gustaría que en la medida de lo posible fuese el miércoles 4 o el miércoles 11. Y podemos hacerlo virtualmente. No veo inconvenientes para hacerlo de una forma que no sea virtual. ¿Qué me gustaría? Bueno, pues que no hiciéramos un ejercicio evaluativo netamente formal, aunque no tiene que ser algo extremadamente complejo. Yo lo único que quiero es que escuchar, puedo escuchar, puedo leer, puedo ver diálogos de ustedes conmigo, de cada quien conmigo, donde me digan o donde quede en evidencia o de alguna manera que cierto aspecto tratado a lo largo de la lectiva fue útil o inútil para su trabajo de grado, para su investigación de trabajo de grado, por tales y más cuales razones. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo no estoy aspirando a que me entreguen un trabajo escrito, ni un pedazo de su trabajo de grado donde se vea tal o más cual cosa. Yo quiero dialogar con cada quien sobre ideas que se hayan tratado en o planteamientos que se hayan hecho en esta electiva y que eventualmente sirvan al tema de cada quien. O creímos que servía, yo, Claudia, creí que esto me servía, pero al final de cuentas no me sirvió para nada. Por esto y por esto. O yo, Ivonne, aquí encontré una referencia al performance, ¿sí? O unas miradas sobre performance que yo pues tenía, pero pues esto me sirvió para ampliarlo y para tener a la mano tales textos y más cuales cosas que yo creo que me van a servir. Profe, no estoy tan seguro de que me sirvan completamente, pero en principio sí, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, en ese sentido el diálogo es muy personal y también va a ser muy variable en el tiempo. Entonces yo me gustaría decir, bueno, yo puedo arrancar del 4 a las 5 de la tarde, con Claudia de 5 a 6, con Camilo de 6 a 7, no sé. Hay 2 estudiantes con quienes me voy a tomar un poco más de tiempo, probablemente. Son Andrés y Luis Alfredo, porque voy a aprovechar ese encuentro final para hablar con ellos, 2, sobre avance de su trabajo de grado que yo tengo ahí conmigo hace rato y no hemos podido encontrar el momento para hablar. Con ellos sí puede que me demore un poquito más. No, pues no va a ser toda una noche, ni toda una tarde. Entonces, esa es la idea. Ahora, cada quien, no me tienen que llegar y decir, profe, le voy a proyectar un PowerPoint donde yo tengo en cada diapositiva unos puntos importantes, incluso 4 puntos donde creo que usted dijo disparates y que no sirvió eso para nada. También es posible. Entonces, ni siquiera tienen que hacerlo en PowerPoint. Pueden incluso tomar unas notas y hablar conmigo. Pueden incluso enviarme algo antes si quieren para que yo mire, y aunque yo preferiría con mucho pues el diálogo en vivo, ¿sí? Más bien en el momento, ¿sí? Ahora, si alguien dice, profe, me gustaría que de ser posible revisara esto un poquito antes de que hablemos, entonces pues yo trato de sacarle tiempo. Ahora, si alguien no puede tener ese diálogo conmigo el 4 o el 11, por favor, pueden tenerlo otros días, ¿sí? Incluso si alguien quiere adelantar el diálogo para el lunes de la semana próxima, para el martes, porque pues ya se va a ocupar en otras tareas, igual,
pero ahí yo intento pues acomodarlo en mi agenda. Y las solicitudes me las pueden hacer a través del WhatsApp, cada uno libremente. Tanto para organizarnos para el miércoles 4 o el miércoles 11, como para otros días de las 2 semanas que vienen. Esa es la idea. Y cierro esto diciendo, bueno, primero preguntando si les parece, si están de acuerdo, porque creo que es una idea, una propuesta consecuente con lo que hablamos desde el primer momento y con el curso que hemos tenido, con la lectiva que hemos tenido. Eso es lo primero. Lo segundo es esto. Yo no puedo esperar más allá del día jueves 12. No es posible esperar más allá del jueves 12, porque yo no puedo subir notas el día 14, porque el día 14 todo va a estar muy congestionado en el sistema, en la plataforma de la universidad. Entonces, yo puedo, me gustaría tener todo cerrado, es decir, todo cerrado es las y los 9 maestrantes con ese ejercicio hecho por tarde el miércoles o por tarde el jueves. Eso me gustaría mucho. Yo puedo, digamos, poner las notas de ustedes, y si me faltan 1 o 2, pues grabar las notas y ya los demás las van viendo, pero a partir de determinado momento ya el sistema no me permite poner nada más, y yo sí digo claramente, el 13 ya para mí tiene que ser espacio de, de pues digitar notas, porque igual tengo otras notas que digitar de otras materias que yo dicto. Esa es, digamos, la propuesta, esa es la idea que les tengo. Luis me ha dicho que sí, que está de acuerdo. Oscar me ha dicho que propone el miércoles. Entonces, Oscar, en lugar, sí, junio, claro. Si se me fue otro mes. 4 de junio para mí estaría bien. Ahora, pero no, por favor, escríbame al WhatsApp, ¿sí? Para yo poder agendar, ¿sí? Para yo poder ir agendando a cada quien. Entonces, a la misma medida en que me vayan escribiendo, me dicen, profe, 4 de junio a tal hora. Entonces, ahí yo voy haciendo un orden. El primero que me entra al WhatsApp, pues es el primero que programo. Repito, si no se puede el 4 o no se puede el 11 y quieren otro día por alguna razón, igual me lo proponen, no hay ningún problema. Pero al WhatsApp individual, colegas, no me escriban este tipo de cosas al WhatsApp de grupo. ¿Sí? No voy a cerrar el grupo, pero prefiero estas cosas desde el WhatsApp individual, por favor. Entonces, para yo, ahora, porque eso me permite, digamos, ubicar a cada quien de la mejor manera. Esa es la idea. Entonces, si estamos de acuerdo, ¿sí? Si veo que estamos de acuerdo. Ahora, eso sí, colegas, me parece importante decirlo también. Si yo no tengo este diálogo con alguien, ¿por qué ese alguien no se reporta para el diálogo? Yo no voy a caerle atrás. O sea, eso no. Porque pues no me gusta y pues, me parece irrespetuoso además. Sobre todo en posgrado es algo ya profundamente irrespetuoso. Entonces, en ese caso, yo voy a ponerle a quien no haga el diálogo final conmigo la nota de 4, que es una buena nota, y ya. Porque tampoco le voy a poner 3, que le afecta el promedio mucho a la gente, ni le voy a poner 5. Después de esa conversación, yo lo que voy a hacer es, para que todas y todos sepamos, es preguntarle, Yufrani, tú sabes cuántas veces has venido al espacio académico, yo no puse Yufrani de ejemplo, ¿no? Yo no he tomado la asistencia así como un elemento definitorio, que si no tienen tantos encuentros quedan rajados conmigo, pierden la materia. No, no, no. Entonces, pero ¿cuántas veces tú has venido? ¿Cuántas veces, cómo ha sido tu participación? ¿Qué nota, con base incluso en esta conversación que Yufrani y yo acabamos de tener, qué nota tú piensas que debes tener? Yo siempre parto de preguntar eso. Y ahí Yufrani y yo hablaremos de qué nota finalmente se le va a colocar. Yo soy un profe, como dicto en posgrado, yo no dicto en pregrado, que oigo mucho a mis estudiantes, a quienes tienen materias inscritas conmigo, y suelo ser muy cuidadoso y muy respetuoso del ejercicio de construcción de notas, ¿sí? Entonces, Ivonne, yo he dicho
que de acuerdo con lo que me informó la maestría, realmente no lo he comprobado, ¿eh? Con lo que me informó la maestría en días atrás, ustedes todas y todos ya tienen la materia inscrita. Es decir, que me aparecen en mi listado y que yo podré subir las notas en el sistema sin ningún problema, y que tú, Ivonne, y cada una y cada uno de ustedes podrá evaluar a sus profes en el sistema porque ustedes ya tienen la materia inscrita. Esa fue la respuesta que me dio. Tengo el correo de la maestría. Sin embargo, yo no he entrado al SIGAN a comprobarlo. Tengo que ser completamente honesto. Eso fue lo que quise decir hace rato, Ivonne. No sé si me escuchaste hace un momento atrás. Listo, Ivonne. Bueno, bien. Gracias, Ivonne. Gracias a ti. Ya tengo aquí las solicitudes de ustedes. Las voy a ir mirando más en lo individual. Y es decir, desde los WhatsApp personales de cada quien. Y las voy a ir respondiendo. ¿Listo? Para que quedemos agendados. Y yo, igual como hoy, creo la reunión y le envío el link en el momento en el que ya, yo previamente lo voy a decir, ¿no? Voy a compartir el día y la hora de cada quien. Si no tenemos nada más, podemos ir cerrando a las 8:17, por favor. De acuerdo, sí, señor. Sí, está bien. Ok, bueno, que tengan buena noche. Gracias por el encuentro. Gracias por darme la posibilidad de compartir ideas sobre ritos, transdiscursividades y escrituras con cada una y cada uno de ustedes. Seguimos al habla, ¿eh? Vale, maestro, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. hasta luego. Bueno, Gracias, chao, maestro. Feliz maestro, noche. gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Buenas noches.